continuar. Vamos a ver el periodo conservador, de 1831 a 1861. Y ahora vamos a pasar al periodo liberal, ¿ya? La segunda mitad del siglo XIX. Y es caracterizar el periodo liberal durante la segunda mitad del siglo XIX, que va desde el 1861 hasta 1891, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos la clase, o el bloque pasado, mejor dicho, el periodo conservador y cómo se fue consolidando el Estado Nacional, ya sea en temas identitarios, en temas culturales, educación, como en territoriales, económicos, etcétera. Y también el punto de cómo los liberales fueron de a poco ganando espacios hasta poder llegar al poder. ¿En qué ubicación espacio-temporal nos encontramos? Segunda mitad del siglo XIX, Chile, desde 1861 hasta 1891. Eso es lo que se denomina el periodo liberal. Y el objetivo de aprendizaje es caracterizar el periodo liberal, ¿ya? Y que corresponde al objetivo de aprendizaje PAES que está expuesto allí. Entonces, concepto que vamos a ver, secularización, ideas liberales, reformas constitucionales, el ciclo salitrero, ciclo del salitre, la etapa del salitre, como ustedes prefieran. El poder legislativo, igual lo del salitre lo vamos a ver en profundidad la próxima semana, pero aquí solo vamos a introducir, vamos a conversar un poquito. Poder legislativo, poder ejecutivo, la idea del progreso, el progreso indefinido, como se le llama muchas veces. Como pueden ver ahí en la imagen, existía la revista del progreso. La idea del Estado docente, ¿ya? Como primera actividad, que como ya es costumbre, la vamos a ir dejando de tarea por temas de tiempo más que nada. Como no tenemos tantas clases, estamos intentando de avanzar todo lo posible, como dos clases en una. Así que la actividad es que a su criterio, el que quiera o no quiera hacerla en sus hogares, les va a servir para ir comprendiendo mejor la materia, ¿ya? Pero no es obligación. Si tienen poco tiempo, están muy ocupadas, no pasa nada. Una pequeña fuente escrita, no lo olviden, la prueba, ustedes lo saben mejor que nadie, es mucha lectura. Así que a leer y a leer. Comprensión lectora se tiene que trabajar. La pregunta de la actividad uno. Y ahora sí, el periodo liberal, los grandes acontecimientos. Primero que nada, ¿qué fue el periodo liberal? Este periodo en que el Partido Liberal tuvo a la cabeza del gobierno con diferentes presidentes que eran miembros de este partido, ¿ya? Y duró desde 1861 hasta 1891. Aquí fueron cinco los presidentes: José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda. Em, mm, Entre los grandes acontecimientos se encuentra la Guerra del Pacífico, conflicto que por un tema en que no se sabía bien cuál era la frontera con Bolivia, y fueron haciendo diferentes tratados hasta que se definió como una zona franca y se estableció el paralelo 24 como la frontera. ¿Qué pasaba? Que al norte del paralelo 24 habían salitreras que eran de capital chileno y que llegaron en territorio boliviano. Y se llegó a un acuerdo de que se iban a mantener ahí y Bolivia prometía no subir los impuestos. ¿Qué pasa? Bolivia hace cambios de gobierno, etcétera, y empiezan a subir los impuestos a las salitreras, incluyendo a las chilenas. Las salitreras chilenas se niegan a pagarlas
y se expropian estas salitreras. El ejército boliviano o el gobierno boliviano las ocupa. Y ahí es que el ejército chileno o el Estado chileno le declara la guerra a Bolivia. Lo que no sabía Chile es que Bolivia y Perú tenían un tratado. En cuanto a esto, en Chile gana el conflicto y lo importante de esto tiene varias connotaciones. Por un lado, reafirma el tema del nacionalismo de la identidad nacional. Chile, como ejército invicto, de haber ganado sus dos grandes guerras de la época. Entonces existe este como sentimiento nacionalista muy grande. Por otro lado, y más importante, se anexan todo lo que es hoy em, la región de Antofagasta, Atacama, etcétera. Ciudades como Arica, Iquique, etcétera, son anexadas y pasan a ser territorio nacional. ¿Y qué es lo que hay acá? En el desierto de Atacama se concentran las mayores reservas de salitre a nivel mundial. Entonces, Chile se hace básicamente del monopolio del salitre. ¿Ya? ¿Y qué implica esto? Un boom económico que se conoce como el ciclo del salitre, que lo vamos a profundizar en la próxima clase. Otro acontecimiento muy importante de la época es la ocupación de la Araucanía. Ya desde la década de 1850, 1860, se empieza a ocupar la Araucanía. Em, Antes, este proceso se llamaba la pacificación de la Araucanía. Y hubieron diferentes métodos en el que a veces era a través del Estado, a veces a través de privados, expropiaciones, tratados, engaños, aculturación, etcétera, diferentes métodos para ir quitando las tierras a los mapuches y que queden en manos del Estado o de chilenos, ¿ya? Pero la ocupación de la Araucanía ya escala como conflicto armado y se envía el ejército, ¿ya? Para fines de la década del 70, principios del 80 se envía el ejército chileno a ocupar la Araucanía y se asesina a em, la población mapuche de la zona, ¿ya? Aquí, por ejemplo, figura polémica es la del general Baqueano, em, en la estación de metro de Santiago. No sé si se acuerdan, pero el estallido social, que estaba la estatua ahí en la plaza, y la sacaron porque se estaba vandalizando, etcétera. Claro, era como una crítica a cierta figura nacional, que era como un héroe nacional, impuesto en la época. Y claro, con el estallido social, con este como revisionismo histórico, de cuestionar estas figuras históricas, a ver si realmente eran tan dignas de admirar, fue uno de estos Manuel Baqueano, sobre todo por su labor, su papel en la ocupación de la Araucanía. Y hoy en día ya no está la estatua. Bueno, el inicio del ciclo de Salitre, después de la Guerra del Pacífico, ya hablamos de eso. Por otro lado, la cuestión del sacristán, si bien es en el periodo conservador, lo puse aquí como para que no olvidemos en el sentido de que da inicio o es un gran factor o uno de los acontecimientos importantes que permite, gracias a la división de los conservadores, que los liberales lleguen al poder. ¿Ya? Y finalmente el periodo termina con una guerra civil, la de 1891, con la figura de José Manuel Balmaceda siendo crucial, en la que básicamente lo que sucede es que Balmaceda, el Partido Liberal, empieza a tener una de las interpretaciones que existe sobre este conflicto es que Balmaceda empieza a tener muchas actitudes autoritarias, ¿ya? No va a respetar tanto al Congreso, al Parlamento. Entonces, el Parlamento, la contra de Balmaceda, quienes le tienen mal a Balmaceda, lo van a acusar em, de autoritario, ¿ya? Básicamente, Balmaceda quiere aprobar unas leyes, las leyes periódicas, que son las que le permiten, son como el presupuesto anual que tiene el presidente, y el Congreso no le aprueba estas leyes,
por lo que Balmaceda decía usar la del año anterior y el Congreso lo acusa de ser inconstitucional, estar cometiendo un acto inconstitucional. Y ahí estalla la guerra civil, al Congreso lo apoya la Armada y sectores del ejército, y los otros sectores del ejército apoyaban Balmaceda. ¿Ya? La guerra civil termina finalmente con Balmaceda siendo exiliado y que no me acuerdo si se suicida en Argentina o en la embajada de Argentina en Chile. Ahí me confundo ese detalle. Pero finalmente Balmaceda decide suicidarse y eso pone fin al conflicto, gana el Congreso y se acaba el periodo liberal, dando inicio a un nuevo periodo de la historia que vamos a ver en la próxima clase, que es el periodo parlamentario, donde el Parlamento va a ser más poderoso, va a tener más atribuciones, ¿ya? Otra interpretación de este conflicto es que Balmaceda, em, las salitreras después de la Guerra del Pacífico pasaron a ser chilenas, pero no es que sean chilenas chilenas, ¿ya? Son de capital extranjero, principalmente ingleses. Son los ingleses los dueños de las salitreras, en su mayoría. También hay norteamericanos y otras nacionalidades, pero principalmente son ingleses los dueños de las salitreras. Y Balmaceda lo que quiere es nacionalizar las salitreras, que pasen a ser del Estado chileno o de privados chilenos, ¿ya? Y que ahí se empiece a generar un conflicto de interés. Em, los ingleses tenían mucho negocio con la elite chilena del Congreso, quienes están en el poder. Y por otro lado también, derechamente compraba a parlamentarios chilenos. Entonces la otra interpretación, como de los factores de la guerra civil del 91, le da más énfasis al conflicto entre Balmaceda y capital extranjero, los ingleses, y como la intervención extranjera. ¿Ya? Y eso, hasta acá. ¿Qué tal? Ahora vamos a pasar, aquí más que nada, como hablamos un poco de los grandes acontecimientos, los grandes hechos que pasaron en este periodo, pero a continuación vamos a ver el tema de los procesos de este periodo, ¿ya? Entonces, primero, pregunta tipo país número uno, perdón. Procesos de expansión territorial de Chile durante el siglo XIX. Ahí te sale un cuadrito, los procesos, la localización, dónde fueron y las consecuencias. Y te están preguntando qué consecuencia económica corresponde incorporar en el espacio vacío. En términos económicos, ¿cuál es la ventaja que creen que recibe como el Estado chileno al ocupar la Araucanía? Piensan que es. Ya me sale que Renato está escribiendo, pero no sé si es uno de los bugs del, del programa, de la aplicación esta. Demonios. Sé que cada que vea a alguien escribiendo voy a esperar 10 segundos y ahí voy a preguntar, porque a veces me quedo mucho tiempo pensando que están escribiendo. Bueno, alternativa A, B, C, D o E. ¿Cuál creen que es? Tenemos un minuto, un par de minutos para que lo piensen. Un par de minutos, piénsenla detenidamente, ¿ya? No se apresuren.
Lean bien la pregunta, analicen bien el cuadro. Entonces, ¿qué alternativa colocarían ahí? ¿La A, la B, la C, la D o la E? La C. Y Anto, estoy seguro si está por ahí. No sé si está. Podría ser la C. No es la C, pero es la alternativa, ¿cómo decirlo? Como trampa, como la más cercana. La A no es, así como anexión de un territorio con riqueza de minería metálica. Hay minería metálica, pero no es la principal actividad económica. Eh, la D no es actividad pesquera, un poco más al sur, y en esta época la actividad pesquera no es como una potencia en la economía, eso es algo más de la actualidad chilena, y es más al sur que en la Araucanía. En Excel no hay una zona apta para desarrollar la industria manufacturera, como hablamos en el bloque anterior, todo lo que involucre industria manufacturera, industria industrial, etcétera, falta un poquito ya. Inicia con el ciclo del salitre. Eh, claro, como que no tiene mucho que ver con las actividades del sur. Sí, la idea tan engañada las trampas de la prueba. Y efectivamente es la B. ¿Cuáles son los cereales? Por ejemplo, el trigo. ¿Ya? Como vimos antes, durante el periodo conservador hubo una actividad, un boom del trigo. La California y Australia implementó mucho trigo. Y la zona de la Araucanía es agrícola, sobre todo agrícola más que ganadera. Ya ganadería, pero es más agrícola, más explotación agrícola, sobre todo en este periodo. La ganadería ovina, sobre todo, es decir, las ovejas, es del extremo sur austral, Magallanes, Punta Arenas, Puerto Natales. Esa es la zona como fuerte en ganadería ovina de ovejas, ¿ya? Si tuviesen puesto ganadería vacuno de vacas, ya quizás ahí es más peludo, porque son es tanto como la actividad agrícola, cereales, trigo, etcétera, em, con la actividad vacuna en vaquitas, como el fuerte de la zona centro-sur del país, ¿ya? Y claro, la zona austral, o sea, la zona austral, perdón, la Araucanía, que se incorpora con, o que el Estado chileno incorpora como que se hace patente con la ocupación de la Araucanía, va a iniciar toda esta actividad, ¿ya? No olvidemos, es un proceso que viene desde 1850 1860, ya desde los gobiernos conservadores, pero en la ocupación Araucanía que hacen los liberales, que se consolida definitivamente el control estatal y que se va a colonizar, ¿ya? La colonización que venía desde antes va a continuar y se va a terminar como desarrollar e instaurar. Es por eso que en el sur también hay tanta cerveza, porque es una zona como óptima para este tipo de actividad agrícola de trigo, ¿ya? No olvidemos, la cerveza viene del trigo de la cebada. Eso. Continuando. Los procesos. Hay una fotito de Balmaceda. Las reformas liberales a la Constitución de 1833. Ya son muchas.
Algunas apuntan a la secularización del Estado, lo que se denomina las leyes laicas. Al final te mentí, Renato. No tenía anotado aquí específicamente cuál. Recomiendo que lo googleen. Son tres principales. Una es la de los cementerios, otra, si no me falla la memoria, es los matrimonios, y la otra es el registro civil, como los nacimientos. ¿Ya? Esas son las tres principales en que básicamente le van a quitando a la iglesia católica el monopolio que tenía antes, como que el monopolio de los cementerios como de los entierros era de la iglesia, ¿ya? Existían cementerios laicos, de gente no creyente, pero la mayoría era por parte de la iglesia. El Estado le va a quitar como ese monopolio. Registro civil, es decir, todas las personas que nacían se registraron en la iglesia, ¿ya? Ahora va a ser una función del Estado. Lo mismo pasa con los matrimonios, ¿ya? Las fechas no me acuerdo, por eso sobre todo recomiendo que lo busquen. Pero si la memoria no me falla, son como de fines de los 60 y en los 70, no sé, el 73, el 76 por ahí. ¿Ya? Y en el fondo el Estado empieza a quitarle poder a la iglesia. Como que lo que buscan los liberales es separar la influencia que tiene la iglesia con el Estado. ¿Ya? Por eso se llaman leyes laicas o secularización, el proceso de secularización del Estado. ¿Ya? Em, ¿Qué más? Otro tipo de reformas liberales es el aumento de las atribuciones del legislativo, ¿ya? Y la disminución de las atribuciones del poder ejecutivo. El ejecutivo es el presidente. No olvidemos, gobiernos conservadores, autoritarios, la figura del presidente es muy poderosa. Tiene muchos, muchos beneficios, muchas atribuciones, ¿ya? Cuando vimos la constitución del 33, hablamos de varias de estas. Los liberales van a empezar a quitarle por al presidente, ¿ya? Y le empiezan a dar más facultades al poder legislativo. Si bien este tipo de lógicas, de hecho la fuente que puse que sale al principio de este PPT, de este PowerPoint, es como de las ideas liberales, ya desde los 50 que apuntan a esto. Eh, bueno, ahí les spoileé un poco la actividad perfil. En este proceso, no sé, este es el poder ejecutivo como su poder, este es el poder legislativo y su poder, para pongámosle 1850, 1860. Aquí lo que hacen los liberales es de a poco equilibrar la balanza, ¿ya? Se equilibra la balanza y ya vamos a ver la siguiente clase, cómo el Parlamento, es decir, el poder legislativo, supera al poder ejecutivo. Y ahí en el periodo parlamentario, el presidente no va a tener mucho poder y el Parlamento va a tener muchas atribuciones, muchas formas de controlar al poder ejecutivo. ¿Ya? También surge la concepción, que ya venía de los conservadores, pero aquí como se le da más énfasis, se invierte más del Estado docente, la idea de que el Estado se haga cargo completamente, no completamente, pero ya más protagonista de la educación, ¿ya? Sobre todo en términos de la educación escolar. Vimos cómo los conservadores empiezan con algunas de estas instituciones, inspirado también en los liberales. La idea de ampliar la educación es una idea liberal. Y básicamente los liberales, eso, hacen el Estado docente, ¿ya? Esta idea de que el Estado sea protagonista de la educación garantiza una educación y que va a continuar por mucho tiempo, ¿ya? Fundación de muchos colegios, invertir en la escuela normal de preceptores, etcétera. Y todo esto del desarrollo de la educación es muy importante, lo vamos a ver en la próxima clase también, en términos que van a ser las bases para las nuevas generaciones de profesionales, ¿ya? Profesionales que van a cambiar un poco el aspecto político y cultural del país en el sentido de que ya no va a ser tan marcado solamente una clase alta versus una clase baja prácticamente de trabajadores, campesinos, mineros, inquilinos, peones, etcétera, sino que ya para fines del siglo XIX y principios del siglo XX existe una clase media profesional, existe una clase burguesa más acomodada, em, y también las mismas clases trabajadoras también están más educadas y van a empezar a
cuanto al al movimiento de la cuestión social, a exigir cambios, ¿ya? Y todo ese proceso, como cambios sociales del siglo XIX, siglo XX, que vamos a ver en la próxima clase, tiene sus bases en este proceso del Estado docente, que como vimos, da sus primeros pasos en el periodo conservador, ¿ya? Los liberales fomentan este proceso, como que lo llevan más allá de lo que iniciaron los conservadores. Hay un partidismo de alianzas políticas, el Partido Liberal, el más importante de esta época. La idea de la configuración del territorio nacional, guerra del Pacífico, se establecen nuevas fronteras con Perú y Bolivia, anexamos muchos territorios, ocupación de la Araucanía, consolidamos el dominio del Estado chileno en la Araucanía. No olvidemos que por los años 50-60 hay un francés que autoproclama el rey de la Araucanía e intenta establecer como su propia nación en la Araucanía, diciendo la nación mapuche, siendo él como el líder. El Estado, eso va a encender las alarmas del Estado chileno y el afán del Estado chileno por ocupar efectivamente ese lugar. Por otro lado, es en este periodo, en el contexto de la Guerra del Pacífico, que Chile le cede la Patagonia Argentina, la Patagonia que según algunos tratados era chilena, pero no estaba todo claro, y Chile decide dejarle toda esa extensión de terreno más allá de la cordillera argentina, porque consideraba que no tenía ningún valor, y etcétera. Es decir, aquí ya se empiezan a consolidar las fronteras de lo que es el Chile actual. Este proceso no termina todo hasta principios del siglo XX, vamos a 1913 por ahí. Esas fechas hay todavía un par de firmas de tratados de, bueno, esta es la frontera, pero ya es acá en el periodo liberal que más o menos está más formado como es Chile, como lo conocemos hoy en la actualidad, ¿ya? Hay una expansión de la infraestructura, ciudades, se fundan ciudades, el tren y la minería, ya van a haber más trenes, no solo Santiago Valparaíso, sino sobre todo al norte, por la minería del salitre, van a conectarse los centros salitreros con Santiago y con los puertos principales del país, como puede ser Valparaíso, Coquimbo, etcétera, para exportar estos productos, para exportar el salitre, ¿ya? Empieza a haber mayor conectividad. Y la idea del progreso, tanto estos avances de la educación del Estado docente, como el tema de la conectividad, de la expansión de infraestructura, además de que el salitre va a traer tanto dinero para el Estado Nacional, que van a empezar a construirse puentes, em, túneles, yo qué sé, escuelas, hospitales, etcétera. Hay una inversión en la obra pública, además de estas nuevas clases como profesionales, de gente que va a estudiar, va a ser gente de la universidad, etcétera, va a generar un ambiente, un clima de idea de progreso indefinido, de que estamos progresando como país, como nación, ¿ya? Aquí también las grandes ciudades, sobre todo Santiago, van a empezar a embellecerse, se van a preocupar de instalar, por ejemplo, la Alameda antes tenía álamos, es decir, el árbol, entonces era como más bonito, el alumbrado público, etcétera. Se empiezan a fundar los tranvías en Santiago de Valparaíso. Hay como, ¿cómo decirlo? Como un desarrollo material de obras públicas, de infraestructura, que van a generar esta idea de que estamos progresando como país y como sociedad. No es un fenómeno único de Chile, sino que en este periodo, 1880, 1890 sobre todo, es a nivel global, muy en base a los europeos que tienen esta idea del progreso indefinido, gracias al imperialismo y esos avances tecnológicos en medicina, armas, nuevos medios de transporte como el propio tren o los barcos. No sé, por Estados Unidos con la expansión al oeste, al viejo oeste, por ejemplo, es un símbolo del progreso del tren, que el tren vaya avanzando cada vez más. Es como un símbolo de progreso y se va a reflejar mucho en la época. Las revistas que hablan de progreso van a tener la imagen del tren, y etcétera. ¿Ya? Entonces, todo como avances tecnológicos
van a dar una sensación de que estamos progresando como sociedad y como país. Y en Chile está muy de la mano por el tema del salitre, ¿ya? Muy bien, entonces, ya casi finalizando, segunda pregunta tipo PAES. La Constitución de 1833 fue promulgada en los inicios de la República Conservadora y permitió consolidar un régimen de gobierno autoritario. Posteriormente, durante el periodo liberal, se mantuvo dicha constitución, pero se le hicieron reformas. ¿Cuál fue uno de los objetivos de dichas reformas? ¿Cuál creen que de estos objetivos es? Alternativa A, B, C, D o E. Vamos a dar un minuto para no quitarle tanto tiempo también a ustedes en la conclusión y ya pueden irse a descansar. La C, ¿y qué opina Antonia? Bueno, efectivamente es la C. Disminuir las atribuciones del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Todo este tema de que el Poder Ejecutivo y Legislativo se empiezan a equiparar, ¿ya? Hay otro punto que se me olvidó mencionar, lo menciono una rápida, es que es lo contrario a lo que sale de la restringir el conjunto de libertades civiles. Algo que van a hacer los liberales es dar más libertad a los civiles, ¿ya? O sea, promover la libertad de los civiles y ampliar un poco el sufragio. Van a quitarle algunos de los impedimentos o de los requisitos que habían como para votar, etcétera, y otros temas en el sistema de sufragio de votaciones del país para permitir que más gente pueda votar. Es decir, se amplían los derechos políticos y de libertades individuales de las personas, ¿ya? Algo que los conservadores, sobre todo en un inicio, en la década del 30, tenían muy controlado porque creían, con la visión portalina, etcétera, que el país necesitaba orden antes que libertades para poder surgir como país. Los liberales, que creen sobre todo en la libertad, etcétera, van a hacer el proceso contrario, sino más bien como ampliar los derechos políticos y libertades individuales de las personas, ¿ya? Y aquí, ya lo he dicho anteriormente, pero recomiendo mucho los mapitas conceptuales. Son 10 de 10 para estudiar. Si logran, por ejemplo, hacer un mapita conceptual con todo el concepto que salen acá, significa que, y no solo hacer el mapa, sino ser capaces de explicarlo, significa que que dominan el contenido. Muy bueno para poder analizar, reflexionar y entender cómo todos estos procesos en el fondo engloban o forman parte de el periodo liberal y la conformación o conciliación del Estado Nacional chileno ya. A modo de conclusión, la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo los años entre 1861 y 91, fueron lo que se denomina como el periodo liberal. Se denomina así porque fueron los presidentes quienes gobernaron fueron miembros del Partido Liberal, poniendo en práctica políticas de índole liberales. Algunos procesos que se dieron fue aumentar la libertad y participación ciudadana en política, la secularización del Estado,
aumentó el poder del legislativo mientras disminuía las facultades del ejecutivo, la configuración del territorio nacional y el inicio del ciclo del salitre. ¿Ya? Este periodo estuvo marcado por diferentes acontecimientos, en lo que destacan la Guerra Civil del 91, la Guerra del Pacífico y la ocupación de la Araucanía. Y fin.